¿Cómo están? Bueno, ya dijeron varias veces que están muy bien. Pero me da mucho gusto estar aquí, poder compartir con ustedes la historia de estos últimos casi 25 años de mi vida, que fue cuando empezamos OmniLife. Nació por una necesidad. Yo estaba gordo, quebrado y obviamente enfermo, porque no todo en esa secuencia, pero a final de cuentas no es que todos los gordos estén enfermos, pero yo estaba. ¿Por qué? Porque me dedicaba en aquel entonces a freír carne de puerco, a hacer carnitas, y obviamente me las consumía todos los días. Entonces el colesterol estaba por las nubes y otra serie de enfermedades que van ocasionando el exceso de grasa y la mala alimentación. Empecé este negocio porque cuando fui despedido del Grupo Alfa, que en aquel entonces era Casolar, una empresa que no existe ya, muchos de ustedes no alcanzaron a conocerla, pero se recordarán de las hadas en Manzanillo, un resort, un hotel muy famoso en aquel entonces. Empecé en este grupo y después fui despedido cuando la crisis del 81, si no me equivoco, una palabra que para mí era muy común y corriente. Por ahí me decía mi papá que a mí me arrullaban en la cuna con la palabra de véngase la crisis, duérmase la crisis ya, porque desde que me acuerdo estamos en crisis, en devaluaciones y demás. Y no me asustaba la palabra crisis porque al final de cuentas es parte de nuestra historia. Empiezo con un consejo de un amigo, me dice, dedícate a tu hobby, eso va a ser un gran negocio. Y mi hobby era cocinar y me puse a cocinar carnitas de puerco. Me empezó a ir bien, más o menos bien. Empecé a crecer, me levantaba a las 4 de la mañana para freír las carnes, se las vendía en aquel entonces a los de las tortas ahogadas, que estoy seguro que conocen ustedes las tortas ahogadas. Más de una vez habrán pasado de copas y habrán necesitado esa receta mágica que las mañanas se te quita la cruda. Y me empecé a dedicar a hacer la carne y la salsa a los torteros de las ahogadas. Entregarlas a las 6 de la mañana y luego ir a abrir mi propio changarro. Y así trabajaba todo el día. Después abrí un restaurante italiano que trabajaba después de cerrar las carnitas a las 3 de la tarde y me acostaba a las 12 de la noche. Y dormía 4 horas todos los días. Y así es como me empiezo a enfermar, me empiezo a dar por quebrado y por supuesto por fracasado. Hasta que encuentro la posibilidad de nutrirme a través de suplementos nutricionales para sentirme mejor. Empieza esa historia, me vuelvo distribuidor de una compañía de Estados Unidos que abrió aquí en México, me convierto en un buen distribuidor, me va muy bien, empiezo a generar recursos, me voy a trabajar a Francia, después a España con esa compañía, pero llega un momento en que me recuerda mucho el cómo hacer las cosas para México. Y voy con el dueño y le digo, oye, quisiera que me escucharas en estas posibilidades de cambiar tu sistema de ventas y tus productos para los mexicanos porque tenemos otras necesidades diferentes. No me hizo caso. Yo en aquel entonces tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas, que llegó un momento que se me atoraban aquí en la garganta para poder, obviamente inflacaba porque me atascaba de vitaminas y de tabletas, y entonces ya no podía comer. Y me dijo, no vamos a cambiar nada, no me interesa ninguna de tus posibilidades. Yo le propuse hacer líquidas las vitaminas. Me dijo, esto tal vez ya no nos interesa a nosotros. Y fue que decido empezar con 3 amigos más, OmniLife, que en aquel entonces se llamaba OmniTuition, que era nutrición total. Empezamos con un producto, empecé con 6 distribuidores que se unieron más a mí, más que por creencia, por necesidad. Estaban más quebrados que yo y no tenían muchas opciones que digamos en el mercado. Y empezamos con un producto que se llamó el OmniPlus, que es las vitaminas líquidas, que en aquel entonces costaba 1,000 pesos el litro. Y establecimos un sistema en lugar de multinivel, de multidesarrollo, donde buscamos que la gente se desarrollara como seres humanos y no solamente cubría las necesidades económicas que eran urgentes al principio, pero que después pasan a segundo grado. Y la parte de nutrición y salud, que también era importante. Empezamos con esos 6, empezamos a crecer. Hasta el día de hoy somos más o menos 6,5 millones de empresarios éramos 20 países, ahora somos 18. Tuvimos una pequeña interrupción durante 7 años de crecimiento, pero al final de cuentas empezamos a crecer. Empezamos a usar el producto, el lema es usa y platica, contagia a los demás, no vendas, contagia a la gente. Empezamos con la base de la pirámide. Todo el mundo me decía que estaba loco, me recuerdo muy bien, hablando del miedo y la locura, en diciembre de 1990, un año antes de empezar OmniLife, en la cena familiar de Navidad le platico a la familia mi sueño dorado, que era este proyecto que era OmniLife. Y mi mamá me dice, ay mijito, qué bonito sueño, pero ¿qué pasa si se te mueren tus clientes?
Y le dije, todavía no tengo ni producto, ni compañía, ni dinero, ni nada para empezar, ya me estás matando a los clientes. Le dije, no te preocupes, les vamos a vender un funeral morado, porque es el color de OmniLife, una caja morada junto con el kit de distribuidor. Y me dice, no te burles de mí. Le dije, tú no trates de meterme miedo, porque al final de cuentas ni siquiera he empezado todavía la historia, ya me estás decepcionando, echando miedos para que yo no siga. Así empezó Omni, empezó en septiembre 11 del 91, como coincidencia con la fecha de las Torres Gemelas años después. Para nosotros fue el inicio con un producto y con estos 6 distribuidores. Empezamos a crecer y muy pronto vino la oportunidad de crecer hacia abajo, no hacia arriba. Y me refiero hacia abajo geográficamente. Nos fuimos hacia Colombia, país que yo no conocía, pero que un agregado cultural de México en la embajada mexicana en Colombia, de Guadalajara, se empieza a llevar los productos en su maleta diplomática hasta que llega un momento que ya no lo dejan pasar la cantidad de productos que llevaba. Y me habla y me dice, ven a Colombia para que abras Colombia. Voy a Colombia a conocer, en aquel entonces una etapa muy gris de Colombia, cuando las FARC y las guerrillas y el narcotráfico, en fin, todo este relajo que tenían por allá, toda la violencia. Decido abrir Colombia, así empieza la historia, la aventura de abrir Sudamérica. Y me doy cuenta de algo muy claro. Todos pensamos en los gringos y todos pensamos en hacer negocios con los gringos, irnos hacia Estados Unidos y al dólar y demás. Y nadie piensa hacia abajo, donde no hay nada y no había nada en aquel entonces. Hasta la fecha hay países donde somos 4 o 5 compañías mexicanas y los demás no se atreven a entrar hacia abajo. Y empiezo con Colombia, después abrí Perú, en fin, fui abriendo todo el continente del americano hacia abajo, abrí Estados Unidos, abrí España y junté todos estos países y empezamos a crecer. Pero dentro de este sueño que empecé a realizar, porque obviamente lo que decía por ahí Federico, nuestro lema es persigue resultados, no persigas dinero, y enseña a la gente a tener éxito, que tú vas a tener más éxito si ellos tienen éxito. Empezamos a hacer proyectos que yo tenía muchas ilusiones. Me metí al cine. Muchos de ustedes vieron, tu mamá también, estoy seguro. No se les olvida esa escena con Maribel Verdú al final de la película, estoy seguro que no se les olvida. Y esta película, yo soy cinéfilo desde niño, tuve un tío productor de cine, o un par de tíos más bien dicho, y cuando vino la oportunidad de conocer a Alfonso Cuarón, y 2 años después de verlo en depresión, le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice, tengo un pequeño guión guardado en el cajón. Lo leí y le dije, mañana empezamos a hacer cine. Me trató de convencer de lo contrario y le garanticé, le dije, esto va a ser un éxito esta película. Y así fue, me metí al cine, produje la película, la comercialicé y fue un éxito, además de todo muy divertido. Y empecé a hacer películas. Pero había un proyecto muy importante que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años, que era cómo cambiar la educación en este país. Y nació la idea de crear Educare, la Escuela del Éxito. Es una escuela totalmente diferente, donde enseñamos a los niños a que el premio y el castigo no existe y que el resultado de la vida es ser feliz haciendo lo que mejor puedes hacer y que el dinero te va a perseguir. Y enseñar a aprender, enseñar a hacer con H y enseñar a hacer con S. Y así empieza a educar en Guadalajara, una escuela que ha sido maravillosa estos 20 años con la generación ya son varias generaciones de niños exitosos dentro del país, que además exportamos talento porque muchos de ellos viven fuera del país. Era un proyecto que yo tenía contemplado y que vamos creciendo. Algo que también tenía contemplado es cómo lograr que México cambie. Y no nomás es a través de la educación, sino es entender que los que tenemos el privilegio de tener éxito económico, tenemos que encontrar la manera de devolverles éxito a la sociedad. Y así empezó la historia de todo lo que empecé a hacer alrededor de OmniLife, no solamente OmniLife. Y vino el proyecto de Chivas. Aunque no lo crean, Chivas, yo le entro no solamente por el fútbol, no solamente porque un chilango americanista quería comprar Chivas, que se me hacía aberrante la sola manera de pensar que un americanista chilango fuera el propietario de Chivas, se me hacía aberrante. En eso intervengo, le gano la partida, me quedo con Chivas con un sueño muy grande, tener 11 chícharos en la cancha, chícharos, el jugador no de chícharos de comida, tener 11 chícharos en la cancha para comunicar y contagiar a jóvenes que el éxito en México sí se puede. Ahora con esta polémica que tenemos en el fútbol mexicano de nacionalizados y extranjeros y demás, y entender que la única manera de demostrar no es poner cuotas y proteccionismo, es ser más capaces como talento mexicano
y como jugadores mexicanos y tener éxito como mexicanos. Soy un creyente de México, por supuesto, y no solamente exportamos jugadores, exportamos tecnología. Empecé la planta de OmniLife a raíz de una devaluación que fue la de Cedillo, si no me equivoco, por ahí, que fue 84, por ahí, si no me equivoco, 83, 84, no, 94. Bueno, la verdad es que da lo mismo, para los que hemos sufrido todas las devaluaciones, da lo mismo cuál fue la que me hizo cambiar de la historia. Y decidí empezar a manufacturar el producto porque obviamente lo importábamos de Estados Unidos y bueno, cuando el precio del dólar se te va al doble o al triple, prácticamente estás a punto de quebrar. Y así fue en esa devaluación, me acuerdo que junté a los empresarios, les dije, si subo el precio, nos salimos del mercado y quebramos, necesito crecer 200%. Y yo me comprometo a invertir lo que tengo ahorrado en una planta. Y ahora somos la planta más grande del mundo de suplementos nutricionales y más avanzada tecnológicamente, y está en Guadalajara y otra en Colombia. Y por supuesto eso nos ha permitido no solamente tener productos a mejor precio para los distribuidores, sino también tener productos que permitan a la gente sentirse sanos y exportar esos productos a toda Latinoamérica y a Europa y a otros países más que vamos a crecer. El principio con los distribuidores ha sido maravilloso. Nos fuimos a la base de la pirámide, a la gente que no sabe leer y escribir, a la gente que no tiene oportunidades. Y les podría platicar durante horas en muchas historias como la de Alejandro Pineda, un distribuidor que vive en el Zahuacón, en la Ciudad de México, que ganaba 800 pesos mensuales y ahora gana 1 millón de pesos mensuales. O Irma Ruiz, que gana $125,000 mensuales, era secretaria en México y ahora vive en Río de Janeiro trabajando con OmniLife. Y muchas historias más. Pero tenemos principios muy claros en Omni que seguimos, que es la constancia. Premiamos la constancia, no las grandes ventas. Algo que nos cuesta mucho a los latinoamericanos y a los mexicanos es ser constantes en los que hacemos, en perseguir. Y yo premio la constancia y lo hacemos con un viaje anual. Yo aprendí que los viajes eran maravillosos cuando más o menos a los 10 años llegué a mi casa feliz de la vida porque un amigo mío había heredado dinero y en la escuela me habían dicho que su papá le dijo que ya no tenía que trabajar el resto de su vida. La verdad que esas edades que te digan que no tienes que trabajar el resto de tu vida se vuelve atractivo. Llego con mi papá y le digo, oye, ¿qué son las herencias? Me dice algo que tú nunca vas a tener. Dice, lo que yo gane lo vamos a aprovechar para viajar y aprender y si sobres para tu mamá. Y lo cumplió al pie de la letra. No nos dejó nada a ninguno de los hijos, por supuesto, pero sí nos dejó muchos viajes. Entonces instituí un viaje que hacemos con todos los distribuidores cada año, que es en un crucero. Rentamos todo un crucero en este momento, 3,000, 4,000, dependiendo del tamaño del barco, y nos vamos a viajar con los distribuidores, con gente que nunca ha viajado, que nunca ha salido del país y que le transforma la vida ese viaje. Y se vuelve algo maravilloso ese viaje, algo espectacular, porque más viajan con sus hijos. Y la calificación no es a través de grandes ventas, sino es ser constantes en ganar dinero durante 10 meses. Y tuvimos ese premio por constancia. Y ha sido espectacular lo que ha sucedido. Podría platicarles muchas pláticas de TED, de historias de la gente. Pero al final de cuentas es espectacular lo que le sucede a la gente. Porque el cambio de vida es algo único, que les damos la oportunidad a la gente que le dijeron por paradigma que, como dicen, si naciste para maceta del corredor no vas a salir. Y es esa gente en México que se cree que no puede salir adelante porque no tiene recursos, porque no tiene oportunidades, porque no sabe leer y escribir, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de gente exitosa y por supuesto creciendo día a día. Y bueno, además de OmniLife está la parte de Chivas, que ha sido un verdadero espectáculo. ¿Por qué empiezo lo que hice en Chivas? ¿Por qué me convierto en el líder de Chivas con tanta polémica desde un principio? Porque necesitaba devolverle a Chivas su identidad de mexicanos, de pasión, demostrarle que somos acérrimos enemigos de nuestro rival en la América, que por ahí habrá algunos americanistas obviamente. Solo les recuerdo que hay errores en la vida que se pueden corregir y están muy a tiempo. Pero el caso es que empiezo con Chivas y empieza todo este proceso de crecimiento, de desarrollo y que vamos por este camino. Me ha llevado 14 años a aprender cómo hacer las cosas bien en Chivas. Creo que ahora estamos por buen camino porque soy un gran creyente que el 80% del éxito del fútbol, como en la vida, es la actitud. El talento de las patitas lo tienen los jugadores. El problema es acá. Y la mejor muestra es lo que está pasando con Chivas. Llega Almeida, una gente con mucho liderazgo,
con muchos principios y mucha honestidad y empieza a transformar el equipo. Y vean lo que está pasando con Chivas y lo que va a suceder. Este año es nuestro año y lo vamos a lograr, empezar este proceso de crecimiento y demostrar a los resto del país que los mexicanos sí podemos. Algo difícil en este momento en los mexicanos con esta famosa creencia donde fuimos educados en el fracaso. En este país se persigue el éxito de oficio. He tenido estos 25 años muchos sucesos en mi vida. Hace 7 años cometí un grave error, una decisión equivocada muy grave que me ocasionó muchas mermas económicas y muchos problemas personales. Sin embargo, descubrí algo también muy importante. En lugar de ponerme el porqué y a rumiar el haber cometido ese error y esa decisión equivocada y a llorar el dinero que me robaron, en pocas palabras, desapareció, me puse a estudiar el para qué. ¿Para qué me sucedió lo que me sucedió? Por algo decidí, equivocado, pero yo lo decidí, fui responsable de esa decisión y decidí poner a esa mujer de CEO de la compañía y decidí ese cambio en OmniLife equivocadamente. Encontré para qué era esa decisión en mi vida y volví a retomar el liderazgo de OmniLife, de Chivas, y volví a retomar el crecimiento. Y volví a retomar lo que me encanta hacer, que es contagiar a la gente con mi testimonio y el testimonio de los demás de que todo es posible si se proponen hacerlo y que te puedes levantar de donde estés sin ninguna excusa ni pretexto. Y que tenemos millones de ejemplos de estar sin nada les ha cambiado y transformado su vida, como es mi caso. Que hace casi 25 años que vamos a festejar este año, empecé con una mano atrás y otra por delante, con un sueño muy claro de lograr contagiar a los mexicanos de que somos capaces de transformar nuestras vidas y la de los demás. Y ese es, en pequeñas palabras, en pocas palabras, el resumen de esta historia de OmniLife. Muchísimas gracias y buenas noches.